Bueno, tengo el gusto de comoderar la sesión esta con mi amigo, el doctor José Luis Leiva Pons. Ustedes ya lo ultra conocen, así que no debo decir absolutamente nada. Y vamos a tener en esta sesión de innovaciones dos presentaciones. Una de ellas es pregrabada, es el futuro de la innovación en intervencionismo cardiovascular por parte del doctor Chaim Lotan de Israel. Para quienes no lo conocen, el doctor Lotan es el director del ICI, Innovations in Cardiovascular Interventions. Ya lleva en su edición número 23 y es el congreso líder en innovaciones en intervenciones cardiovasculares en el mundo. Realmente cuando uno ha tenido la experiencia de ir a visitarlo, ve que es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados de vivir en TCT, EuroPCR, Solasi, etcétera, etcétera. Así que es un líder en innovación y también está con nosotros la doctora Natalia Pinilla, que la va a presentar después el doctor José Luis Leiva Pons. Así que si podemos empezar, por favor, con la conferencia pregrabada. Hello, everyone in Mexico City. My name is Chaim Lotan from Israel, and it's a pleasure and honor to be here with you today. Unfortunately, I cannot be with you in Mexico City, but hopefully we'll be able to be with you next year or see you here with our next ICI meeting. This is my financial interest. Nothing to declare at this meeting, but I'll try to take you very quickly to our changing world that has changed tremendously through the generation. And if you look 50 years ago, this is how a normal living room used to be. But today, everything is different, and everyone in the family is busy with his digital toy. And even babies are born today with the next technology, all the way from the womb, and Generation Z is connected all the way from birth. To this, we add the changes that the COVID has brought to us in the last few years to understand what is there for us to see. Heart disease is one of the most important problems, especially in the Western world. Heart disease is the #1 killer in the United States. Almost every half a minute, we have a major event in the United States, and 1 of 3 deaths is due to heart disease or stroke. 17 million people die out of heart disease, and in China, every day, 7,000 people die of heart disease. And of course, part of it is the upcoming pandemic of overweight and diabetes. If we look at the needs are becoming larger and larger. We have the pandemic of valvular heart disease. We started with TAVI. Today we have mitral valve, tricuspid. We have the problem of sudden cardiac death, hypertension, about 40% of the population, heart failure, which is a growing problem, and similarly diabetes. Telemedicine is getting bigger and bigger, especially with all the changes that we see after the corona. The population is aging, and the people want to live better and longer. And this is one of the themes of the ICI Innovation and Cardiovascular Intervention meeting in Tel Aviv, which is trying to bring things all the way from idea to reality. Why did we choose Israel? Because Israel is a startup nation, and as we can see, a lot of startups in cardiology started in Israel with innovation in valvular heart disease, structural disease, coronary disease, etc. I'm going to cover several topics which are important and were covered in the last year of ICI: the cath lab of the future, robotics, imaging,
artificial intelligence, changes in structural heart disease, new devices for peripheral vascular disease and neuro, heart failure, a growing problem, digital technologies, and regenerative medicine. CorePath, which is a company that started in Israel for robotic cath lab, has been acquired by Siemens. And today, in the future of the cath lab, we're looking to analyze both invasively and non-invasively coronary blood flow, FFR, etc., etc. CathWork is a startup company that was trying to analyze from angiography the FFR and the flow. This was presented last year, and just a few weeks ago, 2 weeks ago, Medtronic decided to purchase this company for about $500 million. Another company similar is AlphaCath FFR solution, which from one view can give you very nice analysis of the stenosis and the flow in the artery. Another improvement in imaging is RealView, which gives you holographic images of three-dimensional CT. You can actually have it in your hand like a hologram, twist it, rotate it, measure, mark, slice, and clinical studies are starting now in Israel and the United States to analyze the importance of this in the cath lab. Also, new imaging modalities, augmented realities are coming to help us do better procedure, and we can see virtual reality assisted imaging, both in the chest for surgery and also at the heart. UltraSight is an interesting startup that is cardiac ultrasound that you can do anywhere, even in the high in the sky, and you can actually take a regular ultrasound and using artificial intelligence, you can help the people that are doing it to find the exact angle and find the best plans to get a very nice thing. And in the future, that will be taken to the space shuttle. Sentiar is trying to do the same order in electrophysiology. We know that when the electrophysiologist is doing his work, he has to see many monitors to look and understand what's the ablation, the mapping, the pacing. You have all the team, and it's quite complex. And if you can put everything in a virtual reality on the eyes, that can make the life and the clarity and the procedure much easier. So in the future, the cath lab work will definitely be done in a different way. Another place where we see a lot of advancement is structural heart disease. We do know that the aortic valve problem is almost over with several valves, CoreValve and Sapien, and now we have few more valves. But now is the time for the mitral and the tricuspid. And here we have been able to see many technologies, the Valtech Cardioband, which is done transfemoral C-shaped ring that you can bring all the way to put. We have the Valcare Amend, again, a very nice ring that you can bring transfemoral, align it in the valve, and then with the help of grippers, you can actually bring it in order to minimize the amount of mitral incompetence. Valfix is another thing that actually you can come and bring it, and you can see that the guiding catheter is coming over the wire. You bring it to the left atrium, and you see the wires, you see the thing coming on the valve, and then actually you have supraannular fixation, and you can actually try and fix the valve.
Another valve, which is actually already in clinical studies, is the InnoValve mitral valve replacement, where you put the valve and you use the cord to attach the valve in the place. We have done already 6 patients with quite success. Going from the mitral to the tricuspid is TriPair, another solution where you can see that you have something like a balloon which you implant in the right atrium, and this is in the middle of the tricuspid valve, preventing valvular regurgitation. Supposed to be effective, quick, and retrievable to prevent tricuspid regurgitation. We have already ideas for treating the aortic valve in cases that you have aortic valve insufficiency, another problem that we still don't have a good solution. And CUSPA is coming with an artificial cusp that you attach it to the native cusp to prevent regurgitation. 9J Medical, another next generation replacement therapy for the tricuspid. You can see a nitinol, very thin film valve, and this is how the valve is attaching to the tricuspid previous valve for better attachment and solving the problem. Another Israeli company for tricuspid regurgitation, tricuspid replacement is Trizol, which has a cell-like pericardium leaflets. And you can see here 2 leaflets, and this is how it looks. Again, this company is starting now first-in-man study with complete replacement of the tricuspid valve. Last one that was presented is CardioValve. Again, a transfemoral, transseptal solution, 26 French, both for the mitral and tricuspid. The company has finished already close to 20 patients in Europe and United States, very successfully. Another idea is not replacement, but trying to fix in a way the aortic valve for patient with severe aortic stenosis, very calcified valve that are high operative for surgery risk. And this is a mechanical way to open and dilate very nicely. Instead of 1 centimeter, you can achieve 1.5, 1.6, which might be enough for several years. If we move from the structural heart, we have new devices for peripheral and neuro. Cerebral protection in the time of aortic stenosis is becoming an important problem. Keystone was the first one with the TriGuard device, but now we have several companies trying to do the same in brain protection. We have the Synaxis generation. We have the Emboliner that again is at the end of running first in man and starting a big FDA study. The Filtrex, which is a total body solution, which gives you a solution both for the brain and also protecting the kidney from emboli. And as I mentioned, the Synaxis one, all of them are at the range of doing clinical studies. Another big problem is aortic dissection, especially type A aortic dissection. So far, the only solution is surgery, big surgery, and Nexus has a device which is composed of 2 stents, one inside the other, coming from the femoral and the carotid subclavia, in order to find a way to fix type A without a major operation. They've done already 30 first-in-man cases for CE, and now they're starting a big study. Bandit is a startup company, especially for the brain, that can take very thin nitinol and from the outside navigate, and you can change the angle, the shape, the size, all the way from the outside. And this is going to be a solution
which probably in the future will be coupled with ways to do robotic intervention in the brain. Sanofi is taking us to a totally different place. We know that in patients with erectile dysfunction, 70% suffer from vascular problem. Vascular leak is the largest in the ED market, and therefore the company has developed a novel solution to enable needle-free spontaneous performance. In what they trying to do is decrease the size of the dorsal vein in order to increase the pressure and improve the erectile dysfunction. They've done already 10 patients with success, and now they're running also into a big study. As I mentioned before, heart failure is a big problem. And we have several advances in this. Donici is a contract-free safety net for patients with heart failure. It's a monitor device that gives you a lot of parameters that can monitor the patient from remotely: blood pressure, heart rate, saturation, and a lot of other parameters. Invasively, we have the VLAB. It's a system that you implant in the left atrium, very tiny microcomputer, microprocessor that is attached in the interatrial septum. And as you can see, this is where you place it in a small invasive procedure, and immediately you can get recording of the pressure of the left atrium. And if the pressure fluid level is high, you get an immediate reading and you can tell it to the patient. Interatrial shunts can be shown to decrease the pressure in the left atrium when the pressure is increasing, both in HEPFrEF and HEPFrEF. V-Wave was the first one, but now we have Noya, which in Israeli and China cooperation. And the idea is that you can have this device, which is put in the left atrium, open. You can do ablation using RF, and once you're finished the ablation of the interatrial septum, you take it out. Post-corona, we have many new companies in the digital health arena, and again, just mention a few of those. Alio is a wearable platform that improves the outcome because it gives you a smart patch with all the parameters that you would like to have on the patient: heart rate, blood pressure, saturation, respiratory rate. So the patient is monitoring anytime, anywhere. Serenus is another company, on the other hand, which is using AI to empower the medical decision. Once you have the presentation of the patient with all the medical information that you have, you get a machine learning of trying to analyze through a lot of previous cases in AI and try to understand what is the patient, what is the analysis of the results, learn the patient, and plan an input. And this is an always learning system trying to improve the patient outcome. And you can see that you get all the factors from the patient, from the lab, into a medical brain, artificial intelligence, which gives you and the patient the way to continue monitoring and treatment. We do believe that today, in some cases, the patient has to be always in line. And in the future, as we see, the patient will have a lot of wearables, especially in conditions which we need monitoring, like diabetes, like congestive heart failure, like obstructive pulmonary way. And this can be achieved through several devices. For example, a ring that can monitor heart rate, blood pressure, even saturation, and everything is sent to the cloud. Or another Israeli company, Cardiac Sense, that can give you saturation, PPG for blood pressure, 1 and 3 leads ECG. And this is
for arrhythmia detection. And the idea is that you don't measure it only when you want, because you may have an atrial fibrillation episode at night and no one knows. This is monitored 24 hours a day. The data is sent to the cloud, and if there is an event, it's automatically sent to the patient and to the physician. Cardiac Care, for example, is another company that combines both analysis, monitoring, and treatment. We do know that intervention with the vagus can affect and reduce episodes of sympathetic overdrive and can reduce atrial fibrillation arrhythmias. And this company is aiming to have a smartwatch that can detect ECG, PPG, sleep monitoring, oximetry, but especially atrial fibrillation burden calculation, and at the same time apply treatment, and the treatment through the vagus can actually decrease the amount of atrial fibrillation. Last but not least is regenerative medicine, which is probably one of the futuristic topics in treating heart disease and heart failure. With this, we have a session talking about cell therapy, gene therapy, stem cell therapy, tissue regeneration, and also bioprinting. And last year, we've been able to see the first printing of a whole heart. It's still a very small heart, 2-3 centimeters, but we do believe that this is a way to start thinking about printing a whole heart in a printer for patients who will need heart transplantation. So where are we going now? What's the future? If you're interested, I would be happy to invite you to our ICI meeting, ICI for All, which will be in December 4 to 6, 22 in Tel Aviv, Israel, and you'll be able to think and hear and listen to all the new developments in all major parts of heart disease. Thank you very much. Agradecemos a la distancia al doctor Lotan. Esta presentación fue pregrabada, pero creo que realmente nos deja impresionados de ver las cosas que se avecinan en un futuro no muy lejano para estarlas presentando aquí entre nosotros. Y ahora tengo el gran gusto de presentar a la doctora Natalia Pinilla. Yo venía preparado para sacar 2 o 3 papeles con su largo currículum, pero me dijo que la presentara como doctora colombiana, que trabaja en Canadá, especialista y amante de la imagen y de la fisiología. Ella nos va a presentar su charla. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Sí, eso es lo más importante, colombiana. La presentación. No sé cómo después de esa charla de tanta innovación va a ser difícil cómo encajar esta charla. Puede ser que la enfermedad coronaria necesita todas estas tecnologías, ¿no? Entonces ahora, cambiando el tópico bastante, este tópico es cuándo tratar, si tratar las estenosis severas o tratar las placas inestables o tratar ambas. Yo creo que el doctor Greystone en la charla del mediodía fue más o menos similar. Quizás yo voy a ir más cómo detectar, como una visión más intervencionista. El doctor Stone dio una charla basada en muchísima evidencia y en todos los estudios que se han hecho relacionados a esto. Por ejemplo, si viéramos este caso, que es un hombre joven, estos son los casos que tenemos todo el tiempo, ¿no? Un hombre joven con un infarto inferior, sin enfermedad obstructiva significativa de la derecha. Quiero que vean esa coronaria derecha otra vez. No parece mayor cosa, puras lesiones que llamaríamos no significativas y una obstrucción de la circunfleja. Tiene también una lesión muy severa de la descendente anterior en un segmento medio distal. Y el paciente se le hace angioplastia de la circunfleja.
y luego se deja en tratamiento médico. Y en estos pacientes, como lo decíamos con el doctor Stone al mediodía, es muy difícil saber cuál es la siguiente lesión que va a provocar el infarto. ¿Es la descendente anterior que es severa? ¿Es la coronaria derecha? ¿Es la lesión que fue la culpable inicialmente? ¿No? Y tenemos dos técnicas. Tenemos la fisiología, tenemos la imagen. Y cuando analizamos qué información nos dan estas técnicas, son completamente diferentes. Esto es un supuesto, ¿no? Digamos que hiciéramos fisiología en esta coronaria derecha. Eso segmento proximal, distal, seguramente no sería severo, seguramente solo la interventricular posterior sería significativa, y en la descendente anterior seguro nos daría un resultado anormal, el segmento más obstructivo, pero los otros que no son tan obstructivos por fisiología no darían nada severo. Pero si hiciéramos imagen, nos preocuparíamos de lo que hay en todos los sitios, porque cuando haces imagen intracoronaria ves todo, todas las placas, todos los macrófagos, los cristales de colesterol, y te parece que todo es súper vulnerable, y si tendría que ser, todos esos segmentos se llevarían un intervencionismo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el balance? ¿Usamos las dos? ¿Tratamos las lesiones severas o las lesiones vulnerables? Realmente este paciente tuvo otro evento 1 año y medio más tarde. La descendente anterior, que parecía muy severa, estaba completamente estable. Cuando hicimos el complete, que el doctor Stone habló al mediodía, nos pasó esto, que esas lesiones que eran muy severas estaban estables. Y este paciente, el siguiente infarto fue en la coronaria derecha proximal, que antes tenía una placa que no era para nada significativa. Así que si pensamos, este evento no se hubiera prevenido de ninguna forma, y eso es lo que nos pasa con los pacientes hoy en día. Nuestras guías no previenen estos eventos. Como hablábamos más temprano hoy, estamos llegando tarde. Cuando los pacientes tienen un infarto, sabemos que están llenos de placas vulnerables, pero como las guías nos sugieren hacer intervencionismo en estas lesiones, estos pacientes vuelven y vuelven y vuelven con más infartos, y es bastante difícil saber cuál sería la lesión que va a causar el siguiente evento. Y haciendo el complete y haciendo mucho OCT en esos vasos no culpables, te cambia el concepto de lo que es la enfermedad coronaria, y las guías que fueron más recientemente publicadas cambia el concepto total. Los pacientes que presentan con un síndrome coronario agudo han tenido enfermedad coronaria desde hace muchísimos años, y puede ser que hayan tenido eventos subclínicos, pueden ser que estén asintomáticos por muchísimo tiempo, o pueden ser que tengan muchos infartos cada año, cada 2 años, y eso es muy difícil de predecir cuáles son esos pacientes. Así que después de hacer mucha imagen, en mi cabeza yo siempre pienso que la enfermedad coronaria es como un síndrome crónico, es realmente un síndrome crónico, y hay aterosclerosis difusa, y los pacientes tienen STEMIs, NSTEMIs, dolor torácico estable, angina inestable, tienen diferentes presentaciones a través del tiempo, ¿no? Esto solo para demostrar casos de los estudios allí en Canadá. Esta señora de 84 años viene con un NSTEMI, y cuando analizas las coronarias, tiene lesiones de la descendente anterior en diferentes segmentos. Esta es la lesión de la media, que es la que tiene la trombosis y la erosión, pero cuando ves esa descendente anterior proximal, tiene una cavidad, allí en esta imagen que están viendo ahora, tiene una cavidad que cicatrizó, esto pasaría años antes, y en un segmento más proximal tiene una cavidad incluso más grande que cicatrizó. Así que este es el primer evento de esta señora, pero no es su primer evento de aterosclerosis. Ella ya ha tenido sus eventos, seguramente subclínicos, pero esta señora, como decíamos hoy, ya llegamos tarde. ¿Cómo vamos a prevenir? Que en nuestra cabeza, ¿cómo interpretamos toda esa vasculatura coronaria? Así que esta es la presentación aguda, el ACS, pero realmente esta paciente tiene un síndrome coronario crónico. Y este caso, que es muy bonito porque era terrible la descendente anterior, es un paciente que tuvo un infarto inferolateral con la circunfleja ocluida, pero realmente obviamente viendo esa descendente anterior tan terrible, todos le queríamos hacer imagen y nos dimos cuenta que la descendente anterior tenía roturas en tantos sitios. Esa es la media, esta es más proximal, tenía cavidades más pequeñas o más grandes en 4 diferentes sitios, así que realmente este paciente habrá tenido otros eventos en el pasado que nunca se presentaron clínicamente, pero estos ya son estados súper avanzados. Entonces, si queremos prevenir algo,
esto ya es demasiado tarde. La estratificación de estos pacientes no puede pasar cuando ya tienen un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? Y esa es la pregunta, ¿no? Yo realmente cuando empezamos el Complete, yo dentro de mí pensaba que no había que poner tantos stents, ¿no? Que muchas de esas lesiones podían ser no significativas y no había que poner muchos stents. Pero a medida de que más entendemos y más sabemos y más imagen, nos preocupamos más y no sabemos si importa la anatomía, si es la biología, si es la fisiología, si es una combinación. No sabemos todavía, pero la realidad es que cuando hicimos el Complete, después de hacer imagen en todos estos vasos coronarios, nos dimos cuenta que toda la vasculatura tiene diferentes estadios de enfermedad coronaria, unas más estables, unas menos inestables, otras más severas, otras menos severas, pero que es un estado muy tardío del diagnóstico. Y como decíamos hoy, las lesiones obstructivas, creemos que las lesiones vulnerables no son significativas en un porcentaje importante, pero en la progresión de la aterosclerosis, ese concepto realmente no es verdad. Los pacientes tienen placas vulnerables en segmentos no severos, pero los segmentos que son severos también tienen enfermedad vulnerable importante y cerca del 50% de los pacientes tenían una enfermedad obstructiva y vulnerable, sin contar esos otros segmentos que eran no obstructivos pero vulnerables. O sea que en este punto de presentación los pacientes tienen un riesgo muy alto. ¿Y qué hay que hacer? Fisiología o imagen. Yo después de estar involucrada en estos estudios, creo que la fisiología es muy limitada en estos casos, como les mostré, pacientes con placas rotas, pero con lúmenes grandes, nunca la fisiología va a ser positiva, ¿no? Pero, por ejemplo, en este análisis de solo el 30% de las lesiones vulnerables serían positivas por fisiología, lo que quiere decir que la mayoría de las lesiones, si hiciéramos fisiología, no les pondríamos stent aunque tuvieran vulnerabilidad. Y yo creo que esa es la respuesta, porque los estudios y los metaanálisis que se han hecho con fisiología han fallado y últimamente estamos pensando que la fisiología no tiene mucho poder en el síndrome coronario agudo porque lo que importa más es la biología y no la fisiología o la limitación del flujo. Así que, ¿qué es importante? Seguramente es una combinación de todo. Una lesión que sea vulnerable y obstructiva tendrá mucho más riesgo porque hay alteración del flujo, del endothelial sheath stress, de muchas cosas de la placa, así que tendrá más riesgo de volverse una lesión culpable, pero debe ser una combinación de estas tres características donde la biología quizás juega el papel más importante, que es lo que estamos entendiendo últimamente. Y si pensamos en el paciente, yo siempre que pienso en el paciente, pienso, ¿qué es lo que quieres prevenir? ¿No? Y por eso hoy que hablábamos del estudio isquemia, el estudio isquemia no mostró mucho beneficio porque en un paciente con enfermedad crónica que ha estado estable, queremos prevenir síntomas, es nuestro gol, ¿no? Pero en los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, que han tenido síndromes coronarios agudos, lo que queremos prevenir es que no tenga un STEMI, que no se muera, que no tenga una arritmia. Así que son dos grupos de pacientes completamente diferentes. Los pacientes que han estado estables seguramente tendrán placas más fibrosas o calcificadas, pero los pacientes que se presentan con síndromes coronarios agudos recurrentes seguramente tienen placas muy vulnerables y por eso la mayoría de estas presentaciones clínicas son trombóticas. Así que lo que hemos aprendido a través del tiempo, y por eso decíamos hoy que quizás la vulnerabilidad vaya a ser el factor más importante en nuestra práctica clínica en este grupo de pacientes en especial, es la placa vulnerable, que es un pronóstico, un elemento prognóstico muy importante en las lesiones no culpables, y que las lesiones obstructivas se benefician de revascularización después de un síndrome coronario agudo, como ha mostrado el Complete y el Complete OCT. Hay varias preguntas que tenemos sin respuesta, que ya se están haciendo varios estudios. Las lesiones intermedias, que son vulnerables, también tienen mucho riesgo de volverse a lesiones significativas, como el estudio Combine y el Deferred. Ahora se está haciendo el Combine Intervene, que es haciendo intervencionismo en esas lesiones. Así que hay que entender que no queremos prevenir isquemia, que la isquemia produce síntomas. Lo que queremos prevenir es eventos adversos como muerte, infarto de miocardio, y estas son dos cosas diferentes. Si lo que queremos prevenir es infarto,
seguramente la vulnerabilidad de la placa tiene más importancia. Gracias. Sí, ahí estamos. A lo mejor Alejandro, me surgen preguntas a mí, pero quiero darle la palabra a Alejandro para que comente de cualquiera de las dos o preguntas para la doctora. Bueno, haciendo un poquito, gracias Aníbal, haciendo un poquito de retomar un poquitito lo que hemos visto a lo largo de toda la sesión. Se ve interesante el futuro que pinta en ambos sentidos, algo que creo yo que puede ser, es una dualidad, porque puede ser complicado para Latinoamérica, incluso la fisiología para otros terrenos también, pero la imagen endovascular es fundamental para planear, para optimizar y ahora para prevenir también. Entonces creo yo que el uso hoy, Latinoamérica, tenemos un uso muy limitado, que debemos de empujar muchísimo por cambiar esta mentalidad, por tratar de ser mucho más proactivos en hacer imagen y empujar a que se adopte en la mayoría de las salas en todos los países una mayor cantidad de imagen, porque sí, claramente la imagen cambia hoy la forma de tratamiento del intervencionista. Cuando estamos viendo una angiografía, hoy estamos bastante ciegos a lo que verdaderamente está pasando, y cuando vemos una imagen endovascular, las cosas pueden cambiar de forma definitiva. Y si me permite, quiero hacer una pregunta. Estos pacientes son pacientes que ya vienen inestables. ¿Qué pasa con los pacientes estables? ¿Y qué pasará con esos pacientes si encontramos en un paciente con una angina estable? Quizás vemos una zona obstructiva claramente, pero que encontramos también zonas de inestabilización. Claramente se pueden activar placas a distancia cuando hay un síndrome coronario agudo. ¿Cuál sería la opinión en estos casos donde encontramos en el escenario estable placas con este tipo de características? Sí, eso es una pregunta muy interesante porque cuando tratamos los pacientes con síndrome coronario agudo ya estamos tarde, ¿no? Ese paciente ya va a tener un infarto, va a tener disfunción ventricular y quisiéramos detectar esto desde antes, pero como tú dices, no hacemos imagen en pacientes agudos y en pacientes inestables. En nuestro camino en la práctica clínica, hacer imágenes en esos pacientes estables está bastante limitada. En realidad, si fuera un paciente estable y ves una placa vulnerable que no está creando obstrucción, el paciente está asintomático, ninguna guía clínica hoy en día sugiere un intervencionismo. Pero el doctor Stone nos decía al mediodía que en el futuro, que en unos años, vamos a estar haciendo imagen en pacientes estables y cuando haya una placa vulnerable vamos a estar poniendo un stent o vamos a estar poniendo los pacientes en PCSK9 o vamos a estar siendo más agresivos porque ese es quizás el grupo de pacientes en los que se puede lograr prevención y no tratamiento, que ya es muy tarde. Así que en el futuro hay diferentes técnicas no invasivas con el CT cardíaco, así que en un futuro no vamos a estar haciendo CT en todos. Hay otras técnicas para detectar vulnerabilidad, pero yo creo que en el futuro el tratamiento de prevención va a estar dirigido a tratar placas vulnerables o medicamento o con intervencionismo, y el tratamiento sintomático va a estar, es donde la fisiología y el CT-FFAR y esas otras técnicas van a tener su lugar. Sí, dos cosas para Natalia, provocativas. La primera, primero, excelente charla, como siempre, como nos tienes acostumbrados. Pero, a ver, en un paciente non-STEMI, que te lo encuentras, lo ves, tiene una delta regular, pero suben las troponinas, ¿le harías como cuadro inicial? Ahora mismo la tomografía está para casos que no son muy claros y tal. Pero si yo te digo que le hago una tomografía y tengo los datos y a las 72 horas puedo planear mi angioplastia, creo que podría ser una muy buen approach en el futuro. Ese es un ejemplo que puede tener cualificación si uno no tiene claro lo que va a hacer, y puede tener una incidencia muy importante para la planeación en términos de si tiene calcio, si no tiene calcio, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. La otra cosa es que quisiera que me dijeras,
te voy a poner en aprietos, yo sé, pero no por un tema de lo que sabes que sobra, sino si tuvieras que escoger un tool para decidir qué hacer en un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿sería un SynVision con iBus y guía o sería un RFR con OCT con corregistro? Sí, muy provocativas, ambas. Me pusiste al límite. El síndrome coronario sin elevación, yo creo que es un grupo de pacientes que es el que hemos descuidado más. No sabemos bien qué hacer, pueden tener lesiones múltiples, no pueden tener lesión culpable. Es un grupo que yo creo que los estudios se enfocan o en síndrome coronario con elevación o en pacientes estables, pero no tenemos estudios larguísimos de intervencionismo, imagen, fisiología en el síndrome sin elevación del ST. Sí que hay muchas cosas por responder. El CT cardíaco puede ser una buena opción. A mí lo que me preocupa, y yo que hago CT cardíaco todas las semanas, me preocupa que en la mayoría de los centros los que leen los CTs cardíacos son los radiólogos, y los radiólogos no tienen la misma impresión que tenemos nosotros y lo que entendemos de las arterias coronarias. Entonces, si te mandan una paciente de 45 años, mujer, con un síndrome coronario sin elevación, seguramente el radiólogo estará buscando un trombo en la descendente anterior. Nosotros estaríamos buscando una disección, estaríamos buscando otra cosa. Entonces, eso me preocupa. Seguramente en unos años los cardiólogos estaremos más entrenados en TAC cardíaco y solo en ese momento podríamos usar esa herramienta en síndrome coronario agudo. Por ahora, los estudios que han intentado hacer CT cardíaco en urgencias para síndromes coronarios agudos casi que han fallado, ¿no? Han mostrado que es mejor hacer angiografía. La otra pregunta, esa sí la tengo clarísima. Yo creo que OCT es ganador en síndrome coronario agudo, no tiene competencia, porque el IVUS en la fisiología no juega mayor rol si hay trombosis o si hay una placa rota con lumen amplio, no le haces nada, porque la fisiología sería negativa. Y el IVUS da igual la resolución, da igual si tienes co-registration o el SynVision, da igual lo que tengas, no te deja ver la real vulnerabilidad de la placa, las roturas. La verdad, cuando yo hago IVUS en un síndrome coronario agudo por lo que sea, tengo que imaginarme que veo la rotura de la capa fibrosa, que el trombo, que la cavidad. Cuando haces OCT no tienes duda. Yo si hago OCT en síndrome coronario agudo soy más rápida que ninguna. Si hago IVUS o otra cosa, se enlentece el proceso. Así que yo creo que en síndrome coronario agudo OCT no tiene competencia. Si hubiera preguntas, alguien más de los asistentes, yo creo que estamos en los albores de un cambio en el paradigma, quizás regresando a lo que históricamente hemos visto, bueno, lesiones no significativas de un paciente que llega con un síndrome coronario agudo, lesiones no significativas, no las tratamos, pero probablemente ese es un gran error, porque resulta que estas lesiones no significativas con placas que obstruyen un 40%, a lo mejor resulta que si vamos a hacer la imagen y hacemos un OCT, encontramos que es una placa con un thin cap ateroma o puede ser una con plaque burden muy importante y estamos dejando pasar la oportunidad de tratar a un paciente que el día de mañana nos va a regresar con un síndrome agudo que le pudimos haber evitado el día de hoy. Entonces creo que es un cambio en el paradigma que tenemos que ir adoptando y desde luego estoy de acuerdo en este tema del posicionamiento que tendrá el angio-CT, pero sobre todo el angio-CT que tenga capacidad de alta resolución para ver las características de la placa. Ya hay algunos que vendrán con la capacidad de ver intrastent. Recordar que también hay neoaterosclerosis intrastent, que son otras placas que pueden causar problemas. Entonces, realmente también este es un nicho de oportunidad para los fabricantes de los equipos de radiográficos. Sí, sin duda. Creo que fue extremadamente provocativa la charla de la doctora, porque todavía vemos esas placas vulnerables en otros vasos que no es el vaso culpable, pero no tenemos el suficiente sustento para tratarla en el momento. Me pregunto qué pasa si todos estos pacientes recibieran sistemáticamente 40 miligramos de rosuvastatina y les repitiéramos el estudio, si las características de vulnerabilidad se modificarían. En otro contexto, hace años atrás, muchos recordarán el estudio Saturno, que aleatorizó con IVUS y tuvimos oportunidad de participar,
y el vaso no culpable, pero eran síndromes coronarios estables, la reducción del volumen de placa, no de las características de vulnerabilidad, porque era IBUS, pero por primera vez se demostró con alguna imagen disminución del volumen de placa con rosuvastatina a 40 miligramos. Entonces, o sea que la pregunta que me queda es si todos estos pacientes donde se detectan en otros vasos placas vulnerables no obstructivas fueran tratadas farmacológicamente agresiva, de manera bien agresiva, ¿qué pasaría en el seguimiento? ¿Habría más eventos? ¿Modificarían la imagen si las iríamos con seguimiento de imágenes? Esa es muy, muy buena pregunta porque haciendo el complete, los pacientes que estaban en el complete estaban en dosis máxima de estatina, ¿no? No muchos en PCSK9, pero la mayoría en dosis altas y aún así tuvieron eventos. En mi cabeza yo creo que sí, y estos eventos, los pacientes que tienen estos síndromes coronarios los tienen a los 9 meses, al año, en un término muy cercano a ese síndrome coronario agudo. Entonces, en mi cabeza está que si tú tienes un ThinCat fibroateroma y tu capa fibrosa es de 60 micrómetros, creo que no le da tiempo a la estatina a tener un poder suficiente para engrosar esa capa fibrosa, reducir el núcleo necrótico. Yo creo que no le da un tiempo suficiente, ¿no? Si tienes una placa que tiene lípido, pero la capa fibrosa es más gruesa, le das estatina y te lo puede remodelar mejor y te puede prevenir. Pero en esos pacientes que tienen el TICFA, yo creo que ni la estatina, yo creo que en ese momento la estatina llega tarde y por eso lo ideal, como decíamos con el TAC cardíaco, es que estos pacientes se diagnostiquen cuando tengan mucha placa lipídica, pero sin TICFA y se empiecen a dar las estatinas para que la placa se estabilice. Cuando ya están en este punto, yo creo que no, es muy tarde y por eso los pacientes les siguen dando infarto, ¿no? Si puedo hacer un comentario, creo esto abre una dimensión desconocida completamente, porque entender un poco cuando vemos esta imagen, esta corrida en donde está tapada claramente la descendente anterior, es la lesión aguda con trombo, etcétera, esa la entendemos todos, pero así creíamos que era. Ahora, entender por qué en esta corrida esas dos cavidades previas que dieron a lo mejor paso a algún síndrome subclínico, pero un síndrome coronario agudo en algún momento, entender cuáles de estas placas que son inestables van a generar un evento clínico y cuál no, va a ser, de verdad es una dimensión desconocida y hasta hoy las guías hacen que vayamos en estable, por lo menos vayamos a cateterismo cuando hay isquemia, no cuando hay ninguna otra razón de ser. Entonces, si esto cambia el rol de las reglas del juego, vamos a cambiar todo, desde guías clínicas, vamos a cambiar tratamientos previos farmacológicos y vamos a cambiar muchísimo el entendimiento de lo que es la cardiopatía isquémica y las placas inestables. Porque esto es un gran parteaguas en lo que conocemos hoy de la cardiología intervencionista. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias al doctor Lotan a la distancia. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Y bueno, tenemos que cerrar la sesión para dejarlos en otro escenario relacionado con lo mismo, que son las oclusiones crónicas totales. Ahí sí que ya llegamos demasiadísimo tarde y cedo el estrado y el micrófono a los siguientes ponentes. Gracias.